Este Putin y esta Rusia llevan 15 años desestabilizando sistemáticamente el orden político en Europa. Lo interesante es que cuando él era presidente de Atlantic Brick, al mismo tiempo era presidente del Consejo de Supervisión del célebre fondo de inversiones estadounidense BlackRock, que gestiona inversiones por un valor aproximado de 10 billones de dólares. Billones. Imagínese con qué recursos cuenta esta organización, cuyo director también fue uno de los directivos de BlackRock. Controlan algo más que los medios y la educación. Controlan la industria, las finanzas y también el entorno social. Actualmente los estadounidenses controlan casi todo en Alemania. Olaf Scholz aseguró que Putin teme que la chispa de la democracia se extienda a Rusia. Desde hace años se dice en Alemania que Rusia está gobernada por una dictadura. Pero cuando Angela Merkel se convirtió en canciller de Alemania por cuarta vez, nadie en Europa dijo que estaba perpetuándose en el poder. Por otro lado, ¿en qué estado se encuentra la democracia en la propia Alemania? Si como política hago una promesa, y afortunadamente esto ocurre bajo un régimen democrático, entonces le prometo al pueblo ucraniano lo siguiente: los apoyaremos todo el tiempo que sea necesario, independientemente de lo que piensen mis votantes alemanes. Creo que en Alemania hay una democracia saludable y avanzada. Pienso que es una ilusión. Gente con mucho poder controla la democracia y esa es la causa de todos los problemas en el mundo. Los ciudadanos tienen voz, pueden votar en las elecciones. La gente debería participar en los comicios. Se puede ir o no a votar en las elecciones. De todas formas, no hay mucho de dónde escoger. Si ya no tenemos oposición y todos quieren gobernar, entonces, ¿de qué elecciones estamos hablando? Desde luego, puedo ir, pero sin importar a quién elija, de cualquier forma, todos promueven los mismos intereses. Hace tiempo que no tenemos democracia, y no sé si alguna vez la tuvimos, al menos en lo que respecta a la República Federal de Alemania. En cuanto al despliegue de misiles de medio alcance, en todas las encuestas realizadas por varios institutos, incluido el Movimiento por la Paz, más del 72% de las personas se opuso a tal despliegue. Sin embargo, procedieron a desplegar los misiles. ¿Por qué muchos de los ciudadanos de la Alemania moderna están convencidos de que no hay democracia en su país? Los expertos sostienen que la respuesta se encuentra en la historia de la posguerra. Los círculos políticos estadounidenses planeaban liquidar por completo a Alemania como país y destruir a todo el pueblo alemán, por considerarlos una nación sumamente brutal. Esta idea fue originalmente planteada por el escritor y empresario estadounidense Theodor Kaufmann. De hecho, lo que Kaufmann proponía era esterilizar a casi toda la población masculina de Alemania para que dentro de 2 o 3 generaciones los alemanes simplemente desaparecieran de la faz de la tierra. Pero al poco tiempo abandonaron la idea y en su lugar concibieron el Plan Morgenthau, que había sido secretario del Tesoro en el gabinete de Roosevelt. El Plan Morgenthau buscaba fragmentar a Alemania en 3 partes: el norte, el sur y el centro, y convertir estas regiones y el país como tal en un estado agrario. La industria en Alemania sería destruida. En el país solo debían quedar campesinos para cultivar patatas. Nada más. El Plan Morgenthau se implementó durante aproximadamente un año. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas, también llamados los chicos de Morgenthau, viajaron por Alemania y de forma premeditada liquidaron ciertas empresas o las sacaron hacia los Estados Unidos y el Reino Unido. En 1947, el expresidente estadounidense Herbert Hoover visitó Alemania Occidental y escribió: «Existe la ilusión de que se puede convertir a la nueva Alemania en un estado agrario. Eso será imposible a menos que exterminemos o desplacemos a 25 millones de personas». La puesta en práctica de la parte económica de este plan llevó a que en Alemania aparecieran cupones para adquirir alimentos, un gran número de parados y colas. Eso no podía durar mucho. Era obvio que gran parte de la gente pobre
empezaría a simpatizar con la Unión Soviética y la ideología comunista, que estaba en contra del capitalismo y en contra de los buitres de Londres y Nueva York. Al darse cuenta de ello, en 1948, Estados Unidos sustituyó la parte económica del Plan Morgenthau por uno totalmente diferente, llamado Plan Marshall. Se esperaba que Washington invirtiera 1.300 millones de dólares en Alemania Occidental. Nosotros siempre pensamos que la parte occidental de Berlín era una especie de vitrina del mundo occidental que daba al este. Vivíamos muy bien en Berlín Occidental gracias a las subvenciones. En la RFA, el término milagro económico también se convirtió en un cartel. Nuestra vida se centraba principalmente en el consumo, en el individualismo. A cambio de esos beneficios, Europa tuvo que pagar un precio muy alto. En ningún gobierno europeo podía haber comunistas. Así que a primera vista teníamos lo que aparentaba ser una democracia, liberalismo y elecciones libres. Pero por arte de magia, en ningún gobierno europeo había comunistas. Además, los comunistas fueron eliminados de la política y todos los medios de comunicación se subordinaron a corporaciones británicas y estadounidenses. En otras palabras, se formó un sistema de información unitario. La segunda fase de la lucha contra la influencia rusa en Europa llegó tras la reunificación de las dos Alemanias en 1990. A mi modo de ver, no fue una reunificación, fue una invasión. La RDA fue invadida por enemigos. El padre de Lian trabajaba para la Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado de la RDA, y se encargaba de la seguridad personal del líder de la RDA, Erich Honecker. A mi padre se le prohibió ejercer su profesión de por vida por servirle a mi patria, a la RDA, mi país. Hubo juicios en muchas esferas, con penas muy largas de prisión. Hoy en día siguen en vigor ciertas sanciones económicas. Hoy en día seguimos teniendo salarios más bajos que en Occidente. No se reconocen nuestras profesiones ni nuestra educación. El territorio de la RDA ha sido completamente desindustrializado, por completo. El canciller Kohl lo llamó un paisaje floreciente. Y nunca mejor dicho. Eso es lo que es. No hay industria, no hay nada. Pero ¿por qué los dirigentes políticos de la RFA trataron a la población al territorio de la RDA como un enemigo derrotado? El proceso de superación del pasado nazi y de desnazificación en la RFA y la RDA se desarrolló de forma diferente. En la RDA, los dirigentes y activistas que se incorporaban a los órganos del nuevo gobierno estatal por lo general eran del Partido Comunista, prohibido en el Tercer Reich. La República Federal fue por un camino diferente por varias razones. En primer lugar, los estadounidenses necesitaban personal valioso para la incipiente Guerra Fría. En 1951 ya estaba aprobada la ley de amnistía general y todos los criminales nazis, incluso los condenados a cadena perpetua, fueron liberados en su mayoría. Ni siquiera hablo de los directivos del sector económico, los industriales y directores de bancos, Dresdner Bank, Deutsche Bank, que financiaron el partido de Hitler. No hablo de ellos. Fueron liberados incluso los líderes de las SS. En la RDA celebrábamos la liberación del fascismo por el Ejército Rojo. Y estamos agradecidos por ello. Pero si miramos al otro lado, en la RFA, esa fecha siempre fue considerada como el día de la capitulación.